La otra libreta me duró 180 predicaciones. Y estaba sacando la cuenta. No, y estaba sacando la cuenta. Si 10 horas por prédica, que se me hace poquitas porque no, pues sí son pocas, pero son más de 10 horas por predicación, por 180 son 1800 horas, dividen entre 24 horas, un montón de días. O sea, si pegáramos las horas. Y hoy vamos a iniciar esta libretita, a ver cuántas le caben. Y hoy vamos a ver una historia de un pueblo que no ha sido, considero que ha estado mal, tenemos un mal concepto de él. La palabra de Dios aquí está y cada quien la interpreta, tiene libre albedrío para interpretar. Pero a ver si les voy a hacer una pregunta. O les voy a empezar así, hubo una vez un pueblo cananeo, que ese pueblo cananeo no era de los escogidos por Dios. Todos sabemos cuál fue el pueblo escogido de Dios, pero ellos entraron dentro de los escogidos mucho antes que nosotros. Sin ser los llamados, sin ser los escogidos, ellos estuvieron con el pueblo de Dios antes que los cristianos. ¿Quién? Bien. Los hebreos. Bien, miren, fue un pueblo que ya estaba en Canaán. Cuando llegó Josué, llegó a ese lugar. Estamos ya en los tiempos de que termina Moisés su ministerio. ¿Están conmigo? Ubíquense en el tiempo de Moisés. Ya termina su ministerio, él muere y lo sucede Josué. Ya vamos a estar en la repartición y Dios le dice: tienes que exterminar, sacar a todos los pueblos que estén en Canaán. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ellos se suponía que iban a sacar a todos los pueblos y así empieza la conquista en manos de Josué y todo el pueblo lo seguía. Entonces hubo un pueblo que, estando dentro de Canaán, formó parte del pueblo de Israel. Los filisteos, dicen por ahí. Rodrigo. Pues yo estaba pensando en Ismael, ¿no? A partir de Ismael, ¿no? El hijo de la sierva. Ajá. No, pero ya estamos en tiempos de Canaán. Ya están ahí. Había 7 pueblos. 7 pueblos, como 7 naciones dentro de Canaán. Eran los cananeos. ¿Quién? Moab. No. Bueno, qué bueno que no saben. Miren, pon el título, por favor. El buen ejemplo de los gabaonitas. Los gabaonitas, ¿quién sabe más o menos algo de los gabaonitas? Yo no. ¿No? Del espíritu de los gabaonitas. ¿Nunca has escuchado el espíritu de los gabaonitas? ¿No? Bien, ahorita que veamos la historia se van a acordar, van a decir todos: ese pueblo era. Bien. Este es un pueblo que está mal, hemos sido a lo mejor mal informados.
Por eso yo le puse a esta predicación el buen ejemplo de los gabaonitas, porque siempre que hablas de los gabaonitas, te dicen que fueron unos mentirosos, engañadores, astutos. ¿Ya se acordaron? Ya hay más o menos una pista. Y que hicieron tropezar al pueblo de Dios. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Ya saben que nosotros somos una iglesia bíblica. La semana pasada Dios nos recordó que ante cualquier situación y antes de cada decisión debemos de consultarlo a Él. Amén. Entonces esta historia que vamos a ver de los gabaonitas tiene mucho que ver con eso, de la falta de consultar a Dios. Espero que hayas meditado con la palabra pasada, de la semana pasada, y que hayas hecho ciertos cambios en tu vida y no tomar decisiones a la ligera. Todos los asuntos, sean grandes o sean pequeños, tienes que ponerlos en las manos de Dios, porque Él es Dios. Él es el creador, tú eres creación, tú eres el creador, el creado, que ya eres parte de su pueblo, que ya eres hijo gracias al sacrificio de Jesús. Pero nosotros tenemos que reconocer esa parte. Busca primero las cosas de Dios, busca primero el reino, y eso es poner a Dios en primer lugar en todo, y tus decisiones, tus caminos lo incluyen a Él. Amén. Amén. Entonces, esto es un mandato, no es una sugerencia. Siempre ha sido así. Tenemos que consultar a Dios, pero ¿cómo consultar a Dios? A través de la palabra. ¿Qué más? ¿Cómo consultas a Dios? A través de la oración. ¿Qué más? Ay, ponle la imagen de una foto. Está bien, pero todavía no logro hacer esta parte. A través de la iglesia. Está bien, es bíblico que tienes que consultar a Dios a través de la oración. Está bien, eso es excelente. A través de la fervorosa y humilde oración, a través de la lectura y meditación de nuestro libro sagrado. A través de la lectura y meditación de nuestro libro sagrado y a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la era de la iglesia. No estamos en los tiempos del Antiguo Testamento. Estamos en la era de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que consultar también a la iglesia. Acuérdense que en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Entonces es importantísimo que nos eduquemos, que nos eduquemos y entendamos que la iglesia debe de ser un lineamiento, también una guía para tus decisiones. La semana pasada Dios nos recordó todo esto a través del primer rey de Israel. ¿Cuál fue? Saúl, sí. Y hoy vamos a retroceder 400 años antes de Saúl. 400 años aproximadamente, 400 años antes de Saúl, y vamos a estar en los tiempos de Josué. Si tú tienes tu Biblia ahí, después de Deuteronomio, sigue el libro de Josué. Por eso es importante que traigas tu Biblia física, para que aprendas a manejarla y la sepas a entender, porque es el libro sagrado. Entonces, ¿quién fue Josué? ¿Quién fue Josué? A ver, ponme la imagen 2, porfa, vale.
¿Quién fue Josué? Uno de los 12 espías. Todos saben esto, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los 12 espías que manda. No los voy a explicar porque se alargaría muchísimo. Si de por sí están calculado 1 hora 87 minutos. Entonces fue uno de los 12 espías. Si tienes duda, tache y ponte a estudiar. Fue el brazo derecho de Moisés. Acuérdate todas las escenas, cómo estaba Josué. Desde entonces se convirtió Josué en su brazo derecho. Fue el sucesor de Moisés. ¿Ok? Fue el que conquistó Canaán y repartió la tierra. Y lo más importante, esto, inició el liderazgo de Israel a los 90 años. A los 90 años. O sea, no sé de qué edad te imaginabas tú a Josué. Pero era Moisés, ¿a qué edad lo inició el ministerio? A los 80. Moisés, él lo empieza a los 90 años. O sea que cuando Moisés tenía 80, él tenía 50 años, cuando empezó todo, de que se le aparece en la zarza, y ahí, por ahí andaba Josué, y tenía 50 años. Entonces, retrocedemos toda esa cantidad de años y vamos a leer Josué 9, del 1 hasta el 27. Josué 9. Y aquí vamos a ver la historia de ese pueblo malentendido, que la mayoría de los cristianos lo tienen así. Dice, había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán. El Jordán fue el río donde se bautizó Jesús, ¿ok? Que bajaba desde el mar de Galilea y llegaba hasta el mar Muerto. Partía Palestina en Jordania y Cisjordania. Entonces el lado occidental era del lado izquierdo, para el lado del Mediterráneo. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en las llanuras y a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. ¿Se ubican esta tierra? Es todo lo que está en pleito ahorita. Esa guerra loca, injusta, que está ocurriendo ahorita, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, aquí tienes que ver todo lo que pasó antes, cómo entró Josué con toda la gente y cómo Dios empezó a manifestarse, cómo tomaron, ¿qué ciudad? ¿Se acuerdan? Una ciudad que tomaron, Jericó, fortalecida con tremendas murallas y todo impugnable. Entonces se habían enterado de todo lo que estaba ocurriendo, porque venía un pueblo que había venido de Egipto, y venían con un Dios nuevo, un Dios poderoso que ellos no conocían. Entonces, pues se corrió la voz, y estos reyes hicieron algo. Entonces, cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para enfrentar a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, los gabaonitas, de los que vamos a hablar, maquinaron un plan. Enviaron mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Esto fue un plan astuto, estratégico. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaban Josué, y dijeron a él y a los israelitas:
venimos de un país muy lejano. Pero no es cierto, ellos estaban, si tú ves el mapa, está cerca, está como unos 60, 70 kilómetros, yo creo, de ahí de Jerusalén. Venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. La orden de Dios había sido que ellos tenían que exterminar, sacar a todos los pueblos de Canaán, porque les decía que si los dejaban, los pueblos vecinos iban a contaminarlos con su idolatría. Los iban a empezar a enseñarles sus dioses. Y si tú dejabas que tus hijos se casaran con sus hijas de esos pueblos, o tus hijas se casaran con los hijos de ellos, se iba a contaminar el pueblo escogido de Dios. Entonces Dios quería tenía un pueblo escogido y lo había llevado a Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Dios lo había preparado 400 años en Egipto. Ahí los tenía, estaban en el incubador, estaban multiplicándose hasta cuando llegó el tiempo, se los lleva. Entonces eran su pueblo amado, con el que iban a demostrar al mundo lo que era ser un pueblo escogido de Dios, donde Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Dios tenía un plan maravilloso, increíble. Iba a ser una cosa espectacular, el plan hermoso de Dios. Entonces Él no quería que se contaminaran, quería sacarlos a todos. Quiero a mi pueblo en un lugar. Y les dijo, van a ir y van a tener ciudades que ustedes no construyeron. Van a tomar frutos de huertos que ustedes no plantaron ni regaron. Estaba todo excelente. Pero esos gabaonitas tramaron eso, se acercaron y les dijeron, queremos hacer un trato con ustedes. Otra versión dice un pacto. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes, porque eran de acá. Ellos sabían perfectamente. Ellos dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Fíjense la propuesta de ellos, nosotros estamos dispuestos a servirles. Ellos no querían pleito, ellos no eran un pueblo que venía a pelear, no era un caballo de Troya. Ellos no querían entrar y hacer un caos, ellos venían a servirles. Y Josué preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto. Estaban informados, sabían. Y de lo que hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros jefes, nos dijeron, tomen provisiones para el largo viaje, vayan a su encuentro y díganles, deseamos ser siervos de ustedes por tercera vez, hagamos un tratado, hagamos un pacto. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, unas bolsas donde echaban el vino, y estaban repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastados por el largo viaje. Era un plan bien hecho. Ellos
querían dar la apariencia de que sí, de que venían de un país lejano, que no eran de la tierra de Canaán. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron a Dios. No consultaron al Señor. Tenían hambre. ¿Quiénes tenían hambre? Los israelitas. No, este era un gesto de aceptación. O sea, es como si te trajera una persona muy humilde algo, una guayaba, y dices, me la como. O sea, pero no, los israelitas en ese entonces eran los fuertes. Los gabaonitas eran los que vienen en la miseria, se supone. Entonces, no es porque los israelitas tuvieran hambre y dijeran, sí, denos de comer. No, era un gesto de aceptar esa parte. Ok, vamos a hacer un trato. Lo hicieron, participaron de las provisiones, participaron de lo que ellos proveían, pero ellos estaban proveyendo servidumbre, participaron de lo que ellos ofrecían. Está bien, dijeron, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado. Ponme la versión Reina Valera, por favor. Entonces hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Hay otras versiones que dicen pacto. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, o sea, perdonándoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, todo el pueblo estuvieron de acuerdo, los jefes, los líderes y Josué, que era el dirigente, era el sucesor de Moisés. Estuvieron de acuerdo, pero no consultaron a Dios. ¿Qué más? Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Se enteraron los israelitas y que habitaban en medio de ellos. Se descubrió la mentira. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. O sea, se trasladaron con el ejército a Gabaón, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. O sea, llegaron ahí y dijeron, ándenle, nos engañaron, ahorita van a ver. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Murmuraron por la decisión que habían hecho, que habían tomado. Entonces aquí, a ver, continuamos, porque sí está largo. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Ya habían hecho el pacto, ya habían hecho una alianza, un pacto en el nombre de Jehová. O sea, no era en el nombre de cualquiera. Y eso, Dios es un Dios de pactos. Y el pueblo de Dios estaba conociendo de Dios. Ustedes, jóvenes, están conociendo de Dios. Aquí vamos a ver, en esta historia estamos viendo lo que representa un juramento, una alianza, una promesa a Dios. Las promesas tienes que cumplirlas. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida
según les habían prometido los príncipes. A ver, ponme en la nueva versión, por favor. Luego añadieron, se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. ¿Qué será esto de que iban a ser los leñadores y aguateros? Iban a ser los que iban a cortar la leña, iban a llevar la leña, iban a llevar el agua. Iban a llevar el agua, pero iban a tener exactamente qué iban a hacer y dónde lo iban a hacer. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces dijeron, bueno, Gabaonitas, pues ya nos engañaron. Ya no hay que hacer. Les prometimos en el nombre de Jehová que ustedes les íbamos a perdonar la vida. Ya van a formar parte de nosotros, pero van a tener sus obligaciones. Como castigo, ustedes van a ser los leñadores y aguateros, algo así como vil. Iban a ser, imagínense, los que venían de la servidumbre de Egipto de 400 años, ahora iban a tener servidumbre, y esos fueron los primeros, y les dieron el honroso trabajo de ser los que iban a traer la leña, iban a ser los cubeteros, iban a ir con las cubetas. Continuamos. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua del templo de Dios. ¿Para qué? Para los sacrificios, para todo. Iban a ser como parte de los levitas. ¡Qué maldición! ¿Qué dice la palabra? Más vale un día que 1000 fuera de ellos. Aquí quiero que vayamos viendo por qué yo les digo que tenemos que seguir el buen ejemplo de los gabaonitas. ¿O cómo se llama la prédica? El buen ejemplo de los El buen ejemplo. El buen ejemplo de los gabaonitas. Los gabaonitas pudieron haberse juntado, aliado con los demás reyes, porque hubo una alianza, ¿se acuerdan? Todos los reyes se aliaron, y los gabaonitas dijeron: no nos vamos a unir a ellos, y tomaron la decisión como país, como pueblo, de no aliarse a los reyes que iban a pelear contra el pueblo de Dios, y dijeron: no, nosotros le tememos a su Dios. Sabemos lo que hizo en Egipto, lo que hizo en todas partes. Entonces nosotros no queremos. Hay una parte en la Escritura que dice que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Ellos tenían conocimiento de lo que era Dios, los demás reyes también, pero los demás reyes decidieron confiar en sus fuerzas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y los gabaonitas dijeron: no, nosotros no vamos a ir en esa alianza. Nosotros. Ahora, ahí es donde tú te pones en el lugar de los gabaonitas. Los gabaonitas no eran escogidos de Dios. Los gabaonitas eran un accidente, por accidente geográfico estaban ahí. Ahí estaban, ellos no escogieron nacer ahí. Aquí va esa parte de esa doctrina de la predestinación, de la elección incondicional de Dios, de que Dios al principio, dice la doctrina, de que Dios al principio escogió a unos. Dijo: no hay nadie bueno, entonces escogió a uno solamente,
Y esos iban a ser, solamente esos van a ser los salvos. Nadie va a ser salvo más que ellos. Así hagan lo que hagan, no se va a poder porque ellos son los salvos. Entonces tiene muchas contradicciones esa doctrina. Porque entonces, ¿a qué vino Jesús? Dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, para que todos aquellos que crean, todos, no se pierdan y tengan vida eterna. Entonces, ¿para qué un juicio? ¿Para qué un juicio si ya desde el principio estaba definido quién iba a ser salvo? Entonces, en este caso están los gabaonitas. Los gabaonitas se encuentran en medio de un territorio donde ellos no escogieron, están rodeados de reyes y todo, pero al oír de Dios, la fe viene por el oír. Al oír de Dios, al oír de ese Dios tremendo que venía haciendo cosas portentosas, ellos no se unieron a los otros. Ellos habían convivido durante siglos con los cananeos. Entiéndase, cananeos con todas las tribus de Canaán. Ellos habían convivido, conocían perfectamente, pero nosotros no conocemos el corazón de los gabaonitas. Nosotros conocemos lo que dice la Escritura, pero algo sabían. No checaban los gabaonitas con ellos y dijeron: nosotros no vamos. Nosotros vamos a hacer, aunque sea, vamos a engañar a estos que van llegando. Aunque sea con lo que se pueda. No importa el fin. No importa cómo es. No importan los medios, sino el fin. Así, eso. Entonces, la cosa era colarse y se colaron. No importa, dice, no importa. Y Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón y ahí ves la misericordia de Dios. Tuvo compasión de ellos porque, vamos a seguir con la historia para que vean que no fueron oportunistas. Que nomás le hace bien, ya hicieron el pacto, ya no nos van a hacer nada. Y ya, a ver, háganle como sea, ya juraron. No, entonces los escogieron para ser sirvientes. Fíjate lo que dice Josué. A partir de ahora, él estaba mal, Josué. Estaba mal porque ni había consultado a Dios y le siguió todavía con su locura. Y decía: a partir de ahora esta será su maldición. Serán sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y acarrear el agua. Continuamos. Los gabaonitas contestaron. Nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados. Nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios, de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés de que les diera toda esta tierra. Vean, estaban informados, tenían buenos informantes, y que destruyeran a todos sus habitantes. Tenimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de usted. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguadores o aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor. Los detalles de Dios, increíble. Yo digo, por eso digo que el Señor no estaba molesto con ellos. O sea, yo creo que al Señor lo conmovieron, que hicieron lo que pudieron para colarse.
para colarse en el pueblo y ellos. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que Él mismo eligió, y así han permanecido hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, este pueblo, para muchos, para la gran mayoría, es un pueblo engañador, un pueblo vil, un pueblo que se aprovechó. Pues es que todo, cualquiera lo hubiera hecho. Temes por tu vida. Entonces, ellos estaban en un sentido de supervivencia, pero estaban bien informados. Ellos pudieron haber confiado en que los reyes iban a ganar, en que la alianza iba a triunfar, pero ellos temieron a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. A ver, ¿me pones la imagen 3, por favor? Consecuencias de no consultar a Dios. ¿Qué consecuencias trae para nosotros? ¿Qué consecuencias trajo para el pueblo de Israel? Caes en el engaño del mundo y sus errores. Si tú no consultas a Dios, vas a consultar a algo más, pero no a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se juntaron entre ellos, entre todos ellos, y ellos decidieron, porque los príncipes, los jefes, dice otra traducción, los jefes de las tribus alzaron su dedito, dieron su like a que hicieran ese pacto. Entonces cayeron en el engaño por no consultar a Dios. Tú vas a ser engañado por las circunstancias. Por muy bonito que veas la cuestión que se te esté planteando, si no consultas a Dios, vas a ser engañado. Tú eres el pueblo de Dios, ya tienes la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en que tú tienes que consultar, tienes que acostumbrarte a consultar a Dios antes de cualquier evento y ante cualquier suceso, sea chico o sea grande. Consulta a Dios. Consecuencias: rompes con un pacto con Dios. Tú como pueblo de Dios, tú le dices a Dios que tú eres su siervo y que Él es tu Dios, y como Dios tú tendrías que tomarlo en cuenta para todo. ¿Estás de acuerdo? Si Él es tu Dios, entonces tienes un pacto con Él. Hay una promesa. Yo tengo planes increíbles para ustedes. Son planes de bienestar y no de calamidad. Hay 3.565 promesas que incluyen ese pacto. Y nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces, las consecuencias: rompes un pacto con Dios y haces un pacto con el mundo. El mundo te engaña y te arrastra. Agregas cargas pesadas a tu vida. Ahorita vamos a ver esta parte, cómo fue que fue una carga pesada a la vida de Israel. Ahí no termina la historia. La historia de los gabaonitas la vamos a continuar ahorita. Y van a ver por qué se agregó una carga pesada a la vida de Israel. Tuvieron que ir a la guerra para defender a los gabaonitas de los 5 reyes. Tuvieron que enfrentarlos por salvarlos. Al arrepentirse, Dios empieza a obrar para bien tu pecado de no consultarlo. Si te arrepientes, si haces las cosas como Dios le agrada, Dios va a revertir las cosas y empieza ese pecado de engañar. Fue para bien, porque ellos
ellos tenían un buen corazón, ellos querían sobrevivir, pero porque temían a Dios. Entonces, por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ellos tuvieron temor a Jehová y de ahí se empezaron a hacerse sabios. Dios vio el corazón y los puso, por algo los puso en esta parte de servidores del templo y en el altar del Señor. Ahora vamos a viajar otros 400 años, pero ahora de regreso. ¿Sí? Ahora vamos para enfrente. Ahorita nos regresamos 400 años y ahora vamos otros 400 años para adelante. Vamos a 2 de Samuel 21. De Samuel 21, del 1 al 10. Ahora, ¿cuál fue el sucesor de Saúl? David. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. Imagínense 3 años consecutivos de hambre, no llovía. David pidió ayuda al Señor. Aquí ya Saúl ya había muerto. David pidió ayuda al Señor y él contestó. ¿Quién contestó? Dios. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos, de los cananeos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces, esta fue la respuesta de Dios a David. ¿Por qué está la hambruna? A ver, le regresas. Hubo 3 años consecutivos y David pidió ayuda al Señor. A ver, ponme la Reina Valera. Y David consultó a Jehová. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, consultar a Dios. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Continuamos. Entonces el rey llamó a los gabaonitas. Entonces David supo por qué había 3 años de hambre. ¿Qué está sucediendo en tu vida actualmente? ¿Será porque faltaste algún pacto? ¿Será porque hiciste una promesa a Dios y no la cumpliste? Quizás estés a punto de romper una promesa que le hiciste a Dios. Y esta palabra es para nosotros. La palabra de Dios siempre es oportuna. Amén. Entonces David, al enterarse de cuál era la causa de la hambruna, de que no llovía 3 años consecutivos, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento
pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os haré? Ponme en la nueva versión, porfa, que está más entendido. Y preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Para los que no saben o no están acostumbrados a que yo cambie de versiones y versiones, y que estás acostumbrado a una sola versión, no es que, por ejemplo, la Reina Valera sea la versión oficial de Dios. O sea, que Dios haya dicho: la Reina Valera es la oficial para el pueblo español, para el que habla España, de español. No, es una versión, es una traducción. Hay muchas versiones ya que esta, por ejemplo, la nueva versión internacional, es más fácil de entender. Entonces no es de que estemos haciendo mal uso de las escrituras, nada más es un paréntesis. Entonces, ¿qué quieren que haga con ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. O sea, para que bendigan al pueblo. Yo reparo el daño, ustedes bendicen al pueblo y se va a acabar la maldición y va a llover. Eso ya lo entendía David. Los gabaonitas respondieron: no nos interesan la plata y el oro de Saúl y su familia, tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Por qué? No consultó a Dios, y esa es una. Había un pacto. No podía romper el pacto. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos, se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita por los que ellos habían hecho esto. Por eso pedimos, fíjense esto, por eso pedimos que se nos entreguen 7 hombres de los descendientes de Saúl. 7 hombres de los descendientes del rey Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia de Dios en Gibea de Saúl. Se los entregaré, prometió el rey. ¿Cómo ven? Bueno, la traducción aquí para colgarlos, y lo consulté, puede ser empalarlos, o sea, crucificarlos, pero no es la crucifixión romana. Aquí no estamos en los tiempos romanos. La crucifixión ya existía, era ponerlos en unos palos, pero los romanos la llevaron, la perfeccionaron para hacer de la crucifixión que ya le tocó a Jesús hacerla en una agonía terrible para el pobre que fuera crucificado. Ellos le llevaron como, era una máquina de tortura lo que ellos hicieron con la crucifixión. Entonces, a quien el Señor escogió para colgarlos, para empalarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl, se los entregaré, prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión. Sigue. Sin embargo, por el juramento
que David y Jonatán se habían hecho presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, quien era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero mandó apresar a Armonía y Mefiboset, los dos hijos de Rispa, hija de allá, que había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, había tenido con Abiel, hijo de Entonces, esos fueron los 7 hombres. Los 7 hombres que fueron entregados a los gabaonitas. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte. En un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días. Quiero que te imagines esa escena. 7 empalados, 7 crucificados ahí, en presencia del Señor. Lo que significa romper un pacto. Sacrificó hijos del pueblo de Dios por gente que no eran del pueblo de Dios, pero habían roto el pacto. Jóvenes, jamás, si le hacen una promesa a Dios, no se les ocurra desatenderla. David se los entregó y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, más o menos en esta fecha, marzo, abril. Es exactamente esta fecha cuando se comenzaba a recoger la cebada. A ver, continuamos. Rispa, hija de allá, estos extras, se los voy a decir, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. A ella les habían quitado 2 hijos y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias, hasta octubre. 6 meses. 6 meses se quedó esta mujer cuidando los cuerpos. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Hasta ahí. Vean la escena. Mujeres, pónganse en el lugar de esa madre. Todo por no consultar a Dios. Las consecuencias que van pasando de generaciones por no consultar a Dios. Pero ¿qué pasó con los gabaonitas? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Seguirían? Porque aquí estamos en los tiempos de David, son 1000 años antes de Cristo. ¿Qué pasaría con ellos? Investigué Nehemías 3:7. En el 586 antes de Cristo cae el templo de Jerusalén, van al exilio el pueblo de Israel, bueno, lo que quedaba, la tribu de Judá, están, ¿cuántos años en el exilio? 70 años, están en el exilio. Esdras y Nehemías vienen a reconstruir después de ese tiempo, a reconstruir las murallas, el templo, la ciudad, y hay un capítulo cuando están reconstruyendo las puertas. ¿Se acuerdan? Que vimos esas prédicas, nos aventamos todas las puertas, llevamos como 3 meses yo creo con esas prédicas. Y aquí está, si tú lees Nehemías 3, 2, 3, 4,
vas a ver que el pueblo de Dios se está reconstruyendo cuando regresan a Jerusalén después de 70 años de exilio. Pues lógicamente no regresaron los que se fueron. Imagínate, vámonos, vámonos, en 70 años nos vemos aquí. Íbamos a llegar nosotros nomás. Bueno, Aurora sí va a estar. Los niños, bueno, también Rodrigo y Esperantes. 70 años es muchísimo tiempo. Bueno, ellos regresaron y el tramo, y aquí está explicando, si tú ves ahí, y está diciendo que fulano de tal ayudó a reparar la puerta fulana, y sultano ayudó a reparar esto, y se le juntó tal familia y esto. Y aquí dice que el tramo contiguo lo reconstruyeron en las vías de Gabaón. Ahí está. Ellos estaban en la regresó, o sea, a él también se los llevaron, a ellos también se los llevaron al exilio. Y los que regresaron no fue a fuerzas. O sea, regresaron los que quisieron regresar. Imagínate, te sacan de Charay y te llevan ¿a qué ciudad? Al Valle. No, una ciudad. A Culiacán. A Las Vegas. A Suiza. Te llevan a Suiza comiendo chocolates, Dios. Te llevan a Suiza. ¿Regresarías a Charay? ¿Eh? Dice hermoso, sí, eso. Bueno, a lo que voy es que él no era del pueblo, no era israelita, se lo llevaron, pero ellos regresaron por convicción. Ellos no tenían obligación, ellos regresaron a una ciudad, a una ciudad toda destruida, o sea, ellos no iban a regresar a como la encontraron al principio, ciudades donde corría la leche y la miel. Aquí ya no corría nada, puro polvo. Pero ellos regresaron a Gabaón y Jadón de Medarot. Así se unieron los de Gabaón y los de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia del este del río Éufrates. Eso nada más fue como extra para que ustedes vean que yo tenía que demostrarles que los gabaonitas se adherieron por gusto al pueblo de Dios, que los gabaonitas no fueron gente mala. No sé, exactamente. ¿Cuántos quisiéramos que la iglesia se llenara de gabaonitas? O sea, que hasta por trampa entraran, que nos engañaran, ni queremos venir, y ahí están, y luego llegan más. Vamos a poner un letrero: bienvenidos gabaonitas. Dice, a servir, y cuando las cosas se pusieron malísimas, cuando estaba todo horrible, y dijeron, vamos a regresar, vamos a chambear, ahí vienen. ¿Qué necesidad tenían? Yo, cuando estemos en el cielo, yo voy a buscar dónde les tocó a la tribu de los gabaonitas, para estar ahí con ellos. Entonces, vamos a terminar. Mis amados, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta
historia que tiene de todo, que tiene engaño, tragedia, servidumbre, vemos el amor de Dios, la fidelidad de Dios, vemos el sentido de sobrevivencia, vemos cómo Dios premia, vemos cómo Dios castiga, cómo Dios quiere que se cumplan las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué permanecer 6 meses los cuerpos colgados? ¿Qué saña dirías? Porque no podían ser enterrados. Porque no eran dignos de ser enterrados. Allí estaban, que se los coman los animales. Pero Rispa no, allí estuvo 6 meses la madre. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Dios es justo, porque Dios quiere demostrarte que Dios ve el corazón. Quería demostrarle a los gabaonitas y a todos los que pasaran que Dios hace justicia aún con sus hijos. Que Dios, para Dios, un pacto es algo inquebrantable. Dios es un Dios impresionante, porque hace un pacto, se acerca a ti y te dice: mira, yo voy a hacer esto, pero tú haces esto. ¿Qué Dios hace eso? Y piensa en cualquier Dios con D minúscula, en esos dioses, todos crueles, todos estos, todos. Dios es un Dios increíble, Dios es un Dios de misericordia, y quería enseñarles a todo el que pasaba por ahí que esos hombres estaban ahí, que eran del pueblo escogido de Dios, pero habían roto un pacto con Dios y que les había hecho justicia a los gabaonitas, a ese pueblo adoptado por las circunstancias que se dieron. Pero Dios respetó y llevó hasta lo sumo ese pacto. Ese es el Dios que necesitamos conocer. Ese es el Dios que te dice ahorita, que te dice: mira cómo soy. Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Yo conozco tu corazón. Yo voy a conocerte a través de las cosas que tú haces en lo escondido. Todo lo que tú hagas, hazlo como para mí. No lo hagas pensando en la gente. Haz las cosas para mí, porque yo soy el Dios de tus padres y quiero ser el Dios de tus hijos. Amén. Y de los hijos de tus hijos. Entonces tú séme fiel, es lo que te dice Dios. Séme fiel, porque yo soy un Dios de pactos. Yo no soy hombre para mentir. Yo voy a cumplir. Haz tu parte. Tengo planes maravillosos para ti. Haz tu parte. Y quiero que en la semana estés viendo que te estés imaginando estos 7 cuerpos y veas la justicia de Dios. Veas el amor de Dios, el corazón de Dios, y te preguntes: ¿cómo estoy correspondiendo a Dios? A ese Dios impresionantemente amoroso. ¿Cómo estoy correspondiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Yo estoy buscando a Dios, yo tengo una relación, una intimidad, una comunión con Él. Este pueblo Gabaón
por su astucia, por su engaño, es conocido. Y cuando dice la gente, tiene un espíritu gabaonita, se refieren a esas personas que entran a las iglesias por engaños. Pero eso no es el sentido de mentira. Esta es la historia de los gabaonitas. Esta es la verdadera. Ellos no vinieron a engañar. Ellos permanecieron fieles, aún cuando muchos israelitas permanecieron infieles, se fueron. Ellos permanecieron fieles, siempre sirviendo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ese momento para que tú recuerdes si has hecho un pacto con Dios. Si en el pasado hiciste un acuerdo con Dios, si en el pasado hiciste una promesa con Dios. ¿Qué pasó con él, con esa promesa? Después de ver en nuestro libro sagrado esta historia, yo te recuerdo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que para Dios fue bueno, sigue siendo bueno. Lo que para Dios fue malo, sigue siendo malo. En Él no hay sombra de variación. Él es eterno. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Cómo te está yendo? ¿No la cumpliste? ¿La cumpliste a medias? ¿Se te olvidó? ¿Cómo te está yendo ahorita? Es como David consultó al Señor y preguntó por qué está sucediendo. Dios le contestó inmediatamente. E hizo lo que tenía que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Esa promesa que tú le hiciste al Señor, tienes que cumplirla. Y si estás en un momento en tu vida en que te estás desviando del camino, no te dejes engañar. No te dejes engañar por el mundo. Este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Una oración en silencio. El Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que orar.
Ay, bendito te